Soy Ingrid, tengo 26 años. Y durante muchos años, mis padres le dijeron a cada empleador en la ciudad que yo era una ladrona. Durante 2 años, no pude conseguir trabajo en ningún lugar de mi ciudad. No porque me faltaran cualificaciones. Me gradué con un promedio de 3,9 en contabilidad. Tenía recomendaciones entusiastas de mis profesores, pero nada de eso importaba porque mis padres le dijeron a cada empleador en la ciudad que yo era una ladrona. Mi padre dijo, quizás ahora aprenderás a respetarnos. Él pensó que me había quebrado. Pensó que 2 años de rechazo, 2 años viéndome fregar inodoros de hotel mientras él se reía, me harían volver arrastrándome. Él no sabía sobre el sobre. No sabía lo que mi abuela había hecho hace 15 años o por qué el director ejecutivo de Mercer Holdings me estaba esperando. Antes de continuar, si encuentras que vale la pena escuchar esta historia, por favor tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con lo que estoy compartiendo y deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Me encantaría saberlo. Ahora, déjenme llevar los 2 años atrás, al día en que descubrí lo que mis propios padres me habían hecho. La familia Thornton parecía perfecta desde fuera. Mi padre, Gerald Thornton, era dueño de la compañía de construcción más grande de nuestro condado. Nuestra casa colonial de 2 pisos se asentaba sobre 3 acres con un garaje que albergaba su Mercedes, el Lexus de mi madre y el BMW de mi hermano Marcus, un regalo de graduación por terminar la escuela de negocios. Mi madre, Diane, desempeñaba el papel de la esposa devota. Vajilla Wedgwood para las cenas de los domingos. Flores frescas del mercado de agricultores cada semana. Una sonrisa que nunca se quebraba en público. Y Marcus, 4 años mayor, el niño dorado, el heredero aparente. Había sido preparado para hacerse cargo de la compañía de papá desde que podía sostener un martillo. Todo lo que tocaba se convertía en oportunidad. Todo lo que yo tocaba era cuestionado. Al crecer, aprendí pronto que las hijas tenían un lugar diferente en el hogar de los Thornton. Cuando Marcus quiso estudiar en el extranjero en Londres, papá extendió el cheque sin pestañear. Cuando pregunté por el mismo programa 2 años después, se rió. ¿Para qué? Te casarás eventualmente. Ahórrame el dinero. Fui a la universidad estatal a 40 minutos de distancia, vivía en casa y viajaba diariamente. En las cenas familiares, la conversación siempre giraba en torno a Marcus, sus proyectos, sus ascensos, su futuro. Yo me sentaba al final de la mesa, pasando platos y recogiendo los platos mientras papá cortaba el asado y dispensaba sabiduría a su hijo. Un hombre construye su legado a través de su trabajo, decía papá, apuntando con el tenedor a Marcus. Recuerda eso. Nunca me apuntó con ese tenedor. Cuando tenía 16 años, lo escuché decirle algo a mi madre que nunca he olvidado. Estaban en la cocina, con voces bajas, y yo me había detenido fuera de la puerta. Las hijas no necesitan lograr cosas, dijo. Necesitan aprender a mantener un hogar. Ingrid se casará bien. Ese es su trabajo. Me quedé allí en el pasillo, congelada. Esa fue la primera vez que lo entendí. A los ojos de mi padre, yo no era una persona con sueños. Era un activo que debía ser gestionado. El verano antes de la universidad, mis padres me dieron una tarjeta de crédito. Para necesidades, dijo mamá, deslizando el delgado plástico sobre la mesa de la cocina. Libros, suministros, lo que necesites para la escuela. Papá asintió desde detrás de su periódico. No te vuelvas loca, pero estás cubierta. Tenía 18 años, ansiosa por demostrar que podía ser responsable. Usé la tarjeta exactamente como estaba previsto. Libros de texto para mis cursos de contabilidad, una computadora portátil de segunda mano de la venta de tecnología del campus, cuadernos, calculadoras, nada frívolo. El total en 3 meses ascendió a $1,200. Cuando llegó el estado de cuenta, papá explotó. Recuerdo el comedor, el candelabro sobre nosotros, la forma en que el rostro de mamá se puso pálido mientras papá golpeaba el papel sobre la mesa. $1,200. Ahora estaba de pie, con las venas visibles en su cuello. ¿Quién te dio permiso para gastar tanto? Tú lo hiciste, dije, con la voz más pequeña de lo que quería. Dijiste que era para útiles escolares.
Dije necesidades, no una juerga de compras, Gerald, murmuró mamá. Los libros estaban caros este semestre. Mantente fuera de esto, Diane. Se volvió hacia mí, con los ojos fríos. Pagarás cada centavo, cada uno de ellos. O puedes encontrar otro lugar donde vivir. Trabajé en 2 empleos a tiempo parcial durante 8 meses, en la biblioteca del campus y en turnos de fin de semana en una cafetería. Pagué cada dólar, guardé cada recibo, documenté cada pago. La deuda no fue el único costo. Trabajar 25 horas a la semana significaba que no podía tomar cargas completas de cursos. Tuve que extender mi carrera durante 6 años en lugar de 4. 2 años adicionales de matrícula con los que papá se negó a ayudar, 2 años adicionales de viajar desde casa. 2 años adicionales de que me recordaran que era una carga. Pensé que había terminado. Pensé que lo olvidaría. Pero mi padre tenía una larga memoria y sabía cómo usarla como arma. Mamá me encontró llorando en mi habitación esa noche. Se sentó en el borde de mi cama, me acarició el pelo y dijo, tu padre solo quiere enseñarte el valor del dinero. Él te quiere. No te enojes. Quise creerla. Ese fue mi error. La única persona que alguna vez me hizo sentir que importaba fue mi abuela. Margaret Ayes no era blanda. Había construido una cadena de tiendas de muebles de la nada, comenzó con una sola sala de exposición en 1972, se expandió a 11 ubicaciones en todo el estado, y luego vendió toda la operación cuando cumplió 65 años y se jubiló con suficiente dinero para no volver a preocuparse. Era aguda, práctica y veía cosas que otras personas pasaban por alto, incluido lo que estaba sucediendo en el matrimonio de su hija. Pasé los veranos con la abuela Margaret cuando era joven. Su casa olía a lavanda y libros viejos. Me enseñó a leer estados financieros antes de los 12 años, me mostró cómo funcionaba el interés compuesto usando sus propias carteras de inversión. El conocimiento es libertad, Ingrid, decía, golpeándose la sien. Nadie puede quitarte lo que hay aquí dentro. Observaba a mi padre con atención durante las reuniones familiares. Noté la forma en que sus ojos se entrecerraban cuando él desestimaba mis opiniones, la forma en que su mandíbula se tensaba cuando Marcus recibía elogios y a mí me ignoraban. Una tarde, tenía 15 años. Estábamos sentados en su porche viendo el atardecer sobre su jardín. De la nada, tomó mi mano. Ingrid, dijo en voz baja. Quiero que recuerdes algo. La miré. Sus ojos estaban serios de una manera que no había visto antes. Ya he preparado tu futuro. Cuando llegue el momento, lo sabrás. ¿Preparado qué, abuela? Ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. Tu padre no puede controlarlo todo. Tampoco tu madre. Algún día necesitarás ayuda que ellos no te darán. Cuando llegue ese día, estarás lista. No entendí lo que quería decir. Tenía 15 años. Pensé que estaba siendo dramática. Hace 3 años, la abuela Margaret falleció. Tenía 78 años. No sabía entonces que me había dejado algo mucho más valioso que el dinero. Me había dejado una salida. Me gradué summa cum laude con un título en contabilidad, promedio de 3,9, en la lista del decano, cada semestre. Un profesor que había trabajado en Deloitte me escribió una carta de recomendación entusiasta. Por primera vez en mi vida, tenía algo que me pertenecía. Credenciales que nadie podía desestimar. La ceremonia de graduación fue un sábado de mayo. Caminé por el escenario con mi toga y birrete, diploma en mano, y busqué a mi familia entre la multitud. Estaban allí, pero no me estaban mirando. Papá y mamá flanqueaban a Marcus en la tercera fila. Él había venido a apoyarme, pero los 3 estaban enfrascados en una conversación, con las cabezas juntas, riéndose de algo. Cuando llamaron mi nombre, solo el asiento vacío de la abuela en mi corazón reconoció el momento. Después, papá me encontró fuera del auditorio. Buen trabajo, dijo en el tono que usaba para el cartero. Escucha, tengo una propuesta. Ven a trabajar a la empresa. Necesitamos a alguien que se encargue de los libros. Mi corazón se alegró por un segundo. Quizás finalmente vio mi valor.
El puesto no es remunerado durante el primer año, continuó. Considéralo un aprendizaje. Vivirás en casa, ayudarás a tu madre, aprenderás el negocio. En unos años, cuando Marcus se haga cargo, serás útil. Sin paga, viviendo en casa, útil para mi hermano. Respiré hondo. Agradezco la oferta, papá, pero me gustaría intentar encontrar trabajo por mi cuenta primero. Obtener algo de experiencia externa. Su rostro no cambió, pero algo detrás de sus ojos se enfrió. Bien, dijo en voz baja. Inténtalo a tu manera. Se dio la vuelta y caminó de regreso al coche donde mamá y Marcus esperaban. Ninguno de ellos miró hacia atrás. Me quedé sola en el estacionamiento, todavía sosteniendo mi diploma, y me dije a mí misma que había tomado la decisión correcta. No tenía idea de que su silencio era una declaración de guerra. Las cartas de rechazo comenzaron a llegar en cuestión de semanas. Primero, la firma de contabilidad del centro, Miller & Associates. Me había entrevistado maravillosamente. El gerente de contratación había sonreído, me había estrechado la mano y había dicho que se pondrían en contacto pronto. 2 días después, hemos decidido ir con otro candidato. Luego me postulé al banco regional. Lo mismo. Gran entrevista, cálida recepción, luego silencio, seguido de un correo electrónico de formulario, luego la compañía de seguros, la empresa de administración de propiedades, la oficina de facturación médica, la cooperativa de crédito. 15 solicitudes, 15 entrevistas, 15 rechazos. Comencé a dudar de mí misma. Quizás mi currículum no era lo suficientemente sólido. Quizás había dicho algo incorrecto. Quizás estaba sobreestimando mis habilidades. Pasé noches revisando mis cartas de presentación, practicando respuestas de entrevistas frente al espejo, leyendo blogs de consejos profesionales hasta que me ardían los ojos. Nada cambió. Una tarde, entré en Patterson Financial Services para lo que sentí que era mi 20ª entrevista. La gerente de recursos humanos, una mujer de unos 50 años con ojos amables, escuchó mis respuestas, asintió y luego hizo una pausa. Me miró por un largo momento. Algo cambió en su expresión. Señorita Thornton, dijo lentamente. Voy a decirle algo que probablemente no debería. Mi estómago se apretó. Parece una joven encantadora, calificada, profesional. Dudo. Pero creo que debería hablar con su padre. ¿Mi padre? ¿Por qué? Apretó los labios, claramente incómoda. No puedo decir más que eso. Solo pregúntale. Pregúntale por qué nadie en esta ciudad te contratará. Se levantó, señalando que la entrevista había terminado. Conduje a casa con las manos temblando en el volante. Una certeza fría se estaba formando en mi pecho, algo que no quería creer, pero tenía que saber. Esa noche, confronté a mi padre, y lo que me dijo lo cambió todo. Lo encontré en su estudio, sentado detrás del escritorio de caoba que había importado de Inglaterra, un vaso de whisky sudaba en un posavasos de cuero a su lado. Papá, necesito hablar contigo. No levantó la vista de sus papeles. ¿Sé breve? ¿Por qué no puedo conseguir un trabajo? Eso le hizo levantar la vista. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, y en ese momento, lo supe. Los llamaste, susurré. Los llamaste a todos. Se reclinó en su silla, agitando su whisky. Les dije la verdad. ¿Qué verdad? Que eres una ladrona. Lo dijo casualmente, como si estuviera discutiendo el clima. Que le robaste $1,200 a tu propia familia. Que no se te puede confiar dinero. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Eso fue. Lo devolví. Cada centavo, sabes que lo devolví. ¿Lo hiciste? Se encogió de hombros. No es así como lo recuerdo. Papá, mi voz se quebró. Eran libros de texto que dijiste que podía. Lo que recuerdo, interrumpió, es a mi hija robándome. Y creo que los empleadores potenciales merecen saber qué tipo de persona estarían contratando. Mi madre apareció en el umbral, retorciéndose las manos. Algo parpadeó en su rostro. Culpa,
tal vez. O el fantasma de la mujer que solía ser antes de que 30 años con Gerald la desgastaran. Gerald, tal vez deberíamos. Diane, esto es entre Ingrid y yo. Ella se encogió. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron con los míos, y lo vi. Ella sabía que esto estaba mal. Lo sabía, pero desvió la mirada, refugiándose en el silencio como siempre lo hacía. Eso dolió casi más que la crueldad de papá. Él era un monstruo. Ella era un testigo que eligió no ver. Lo miré fijamente, con las lágrimas ardiendo detrás de mis ojos. ¿Por qué? ¿Por qué me harías esto? Se levantó lentamente, rodeó el escritorio y se detuvo frente a mí. Lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el whisky en su aliento. Porque necesitabas aprender a respetar, dijo en voz baja. Rechazaste mi oferta. Pensaste que podías lograrlo sin esta familia. Sin mí. Sonrió. Quizás ahora lo entiendes. No puedes. Vuelve a casa, dijo mamá en voz baja desde el umbral. Trabaja para tu padre. Todo esto puede desaparecer. Miré entre ellos, el rostro suplicante de mi madre, la fría satisfacción de mi padre, y lo entendí. No se trataba de respeto. Se trataba de control. En un pueblo pequeño, los chismes viajan más rápido que la verdad. En cuestión de semanas, sentí el cambio donde quiera que iba. En la tienda de comestibles, los vecinos que me conocían desde la infancia de repente no podían mirarme a los ojos. En la iglesia, las conversaciones se detenían cuando pasaba. La mujer de la tintorería, que siempre me había preguntado por mis estudios, comenzó a tratarme como a una extraña. Los susurros estaban por todas partes. ¿Oíste lo de la hija de Gerald? Qué pena. La familia está devastada. Trataron de ayudarla, ya sabes. Simplemente no quiso escuchar. Mi padre había sido estratégico. No solo había llamado a los empleadores. Había sembrado la historia en toda su red. Compañeros de golf, colegas de la Cámara de Comercio, vecinos en cenas. La narrativa era siempre la misma. Hija problemática, problema de robo, familia tratando de sobrellevarlo. Nunca mintió abiertamente. Solo contó su versión. Y en un pueblo donde Thornton Construction había construido la mitad de los edificios comerciales, su versión era la única que importaba. Marcus lo empeoró. Me lo encontré en la cafetería una mañana, uno de mis antiguos trabajos a tiempo parcial. Estaba con amigos, chicos que reconocí vagamente de sus días de fraternidad. Hola, hermanita, gritó lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. ¿Todavía buscas trabajo? Escuché que papá podría tener una vacante. Oh, espera, se rió. Probablemente robarías de la caja registradora. Sus amigos se rieron disimuladamente. Dejé mi café en el mostrador y salí, con la cara ardiendo. En casa esa noche, miré mi cuenta bancaria. $3,000 en ahorros. El alquiler vencía en 2 semanas en mi pequeño apartamento estudio. Tenía quizás 2 meses antes de estar completamente en quiebra, 2 meses antes de no tener más opción que arrastrarme de regreso a la casa de mi padre y aceptar las migajas que me ofreciera. No podía permitir que eso sucediera. No lo haría. El Willow Inn se encontraba en las afueras de la ciudad, un modesto hotel que atendía principalmente a vendedores ambulantes y familias que visitaban el parque estatal cercano. No era glamoroso, pero estaban contratando. El anuncio de trabajo decía que se necesitaba personal de limpieza, sin experiencia necesaria, sin referencias requeridas. Apliqué en línea a las 2 de la mañana cuando la vergüenza se sentía menos aguda. 2 días después, estaba en la sala de descanso de los empleados llenando papeles. La gerente era una mujer llamada Linda Crawford, de unos 40 años, sensata, con el tipo de ojos cansados que sugerían que había visto muchas historias de mala suerte pasar por su puerta. Miró mi solicitud, luego a mí. Título en contabilidad, dijo secamente. Promedio de 3,9. ¿Y quieres limpiar habitaciones de hotel? Sí, señora. ¿Por qué? Podría haber mentido, inventar algo sobre querer experiencia en hospitalidad, pero estaba tan cansada de mentiras.
Porque nadie más me contratará, dije. Y necesito comer. Me estudió por un largo momento. Me pregunté si habría oído los rumores, si llamaría a mi padre para pedir una referencia, y esta puerta también se cerraría. En cambio, asintió una vez. No me importa lo que la gente diga de ti, señorita Thornton. Me importa si llegas a tiempo y haces tu trabajo. Deslizó un uniforme sobre el escritorio, de poliéster azul pálido, del tipo que se arruga si lo miras mal. El turno comienza a las 6 de la mañana. No llegues tarde. Tomé el uniforme con manos que no estaban del todo firmes. Gracias, logré decir. No se arrepentirá. Casi sonrió. Ya veremos. Salario mínimo, turnos nocturnos, fregar inodoros y cambiar sábanas mientras la gente que solía respetarme pretendía no verme en los pasillos. Pero era trabajo. Era supervivencia. Y mi padre no podía tocarlo. 6 meses después de mi trabajo de limpieza, mi familia decidió cenar en el Willow Inn. Ya no creo en las coincidencias. Era un viernes por la noche. Estaba empujando mi carrito de suministros por el pasillo de servicio cuando escuché una risa familiar. La risa estruendosa y satisfecha de mi padre que había aprendido a temer. Me congelé, me pegué a la pared, me asomé por la esquina. Allí estaban, siendo sentados en el restaurante del hotel. Papá con su traje Tom Ford de carbón. Mamá con perlas. Marcus revisando su teléfono. Aburrido ya. La anfitriona los estaba llevando a una mesa junto a la ventana, justo en mi línea de visión. Debería haberme quedado escondida. Debería haber cambiado de piso, haberle pedido a otra limpiadora que me cubriera. Pero antes de que pudiera moverme, los ojos de mi padre me encontraron, el carrito, el uniforme, los guantes de goma amarillos en mis manos. Su rostro se dividió en la sonrisa más amplia que jamás había visto. Bueno, le dio un codazo a mi madre, señalándome directamente. Diane, mire. Nuestra hija encontró su vocación. El rostro de mamá parpadeó. Vergüenza tal vez, o algo más que no pude leer. Marcus solo se rió. Oye, Ingrid, gritó mi hermano al otro lado del restaurante lo suficientemente alto para que todos los huéspedes lo oyeran. Te faltó un lugar en la habitación 204. Varios comensales se volvieron para mirar. Algunos me reconocieron. Vi comenzar los susurros. Me quedé allí con mi uniforme de poliéster arrugado, sosteniendo un cepillo de baño mientras mi familia observaba desde su mesa de mantel blanco con sus copas de agua de cristal y sus relojes Rolex. Mi padre levantó su copa de vino hacia mí en un brindis simulado. Quizás ahora, dijo, lo suficientemente alto para que se oyera. Finalmente aprenderás a respetarnos. No lloré. No corrí. Simplemente me di la vuelta y empujé mi carrito por el pasillo. Pero algo se endureció dentro de mí esa noche. Recordé lo que había dicho la abuela. Cuando llegue el momento, lo sabrás. ¿Cuándo? Me pregunté. ¿Cuándo? 3 semanas después del incidente del restaurante, estaba limpiando una caja de cosas viejas de mi armario, tratando de vender todo lo que podía para pagar el alquiler, cuando encontré mi teléfono viejo. La pantalla estaba rota, la batería muerta. Lo había actualizado hacía un año y me había olvidado de él. Por alguna razón, lo enchufé. El teléfono vibró, y las notificaciones inundaron la pantalla. Mensajes de texto antiguos de amigos de la universidad con los que había perdido el contacto, correos electrónicos no deseados y un mensaje de voz de hace 3 años, justo después de la muerte de la abuela. Presioné reproducir, con el corazón latiendo de repente. Señorita Thornton, soy Walter Henderson del bufete de abogados Henderson & Associates. La voz era profesional, mesurada. Llamo en relación con el patrimonio de Margaret Hayes. Hay algunos documentos relativos a su testamento que requieren su atención. Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina a su conveniencia. El mensaje terminó. 2 años. Me había perdido esta llamada hace 2 años. Recordaba ese tiempo, la niebla del dolor después del funeral de la abuela. No había estado revisando los mensajes. Había asumido que su patrimonio era sencillo.
Papá nos había dicho que había dejado todo a la caridad con pequeños regalos para cada nieto. Nada significativo, había dicho con desdén. Tu abuela siempre fue sentimental. Le había creído. Tomé mi teléfono actual y marqué al bufete de abogados. Una recepcionista respondió, Henderson and Associates. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Estoy tratando de comunicarme con Walter Henderson. Me contactó sobre el patrimonio de mi abuela. Margaret Ayes. Una pausa. Lo siento, el señor Henderson se jubiló el año pasado por problemas de salud. Sus casos fueron transferidos a varios abogados. Otra pausa. Clics de teclado. Veo una nota aquí de que el señor Henderson intentó comunicarse con usted varias veces. El archivo indica que las llamadas no fueron respondidas y que su padre, Gerald Thornton, finalmente se comunicó con la oficina y dijo que usted no estaba interesada en seguir con el asunto. Mi sangre se heló. Mi padre dijo que... Solo estoy leyendo las notas, señora. Dice que el representante de la familia confirmó que el beneficiario declinó cualquier contacto posterior. Papá lo había interceptado. Les dijo que no estaba interesada. ¿Puede decirme a dónde se transfirió el caso? ¿Transferido a dónde? ¿A quién? Necesitaría revisar nuestros registros. ¿Puede dejar su número? Le di mi información, pero algo me dijo que no volvería a saber de ella. El rastro se había enfriado. Pero ahora sabía que había algo en el patrimonio de la abuela que papá no me había contado, algo que no quería que encontrara. Un mes después, mi padre llamó. Casi no contesto, pero algo, quizás la desesperación, quizás la esperanza de que las cosas aún pudieran cambiar, me hizo levantar el teléfono. Ingrid. Su voz era cálida, demasiado cálida. ¿Cómo estás? Bien, papá. Escucha, he estado pensando. Esto ha durado demasiado. Tu madre te extraña. Yo te extraño. Hizo una pausa. Vuelve a casa. Miré la mancha de agua en mi techo, la que no podía permitirme arreglar. ¿Volver a casa y hacer qué? Trabajar en la empresa. Necesitamos ayuda con la contabilidad. Te pagaré. No mucho al principio, pero algo. Vivirás con nosotros. Ahorrarás dinero. Te pondrás de nuevo en pie. Sonaba casi razonable. Casi. ¿Y la búsqueda de trabajo, las cosas que le dijiste a todo el mundo sobre mí? Agua pasada. Vuelve a casa y haré algunas llamadas. Aclararé las cosas. ¿Y si no lo hago? Su tono cambió. La calidez se desvaneció como si alguien hubiera quitado un tapón. Entonces puedes seguir fregando inodoros hasta que te avispas. Tú eliges. Cerré los ojos. Necesito pensarlo. No lo pienses mucho. Esta oferta no durará para siempre. Colgó. Esa noche, mi madre llamó por separado. Su voz suave, suplicante, por favor, Ingrid, solo vuelve a casa. Deja de ser terca. Tu padre solo quiere lo mejor para ti. ¿De verdad, mamá? ¿O solo quiere controlarme? Eso es injusto. Es tu padre. Te quiere a su manera. Su manera está destruyendo mi vida. Silencio, luego en voz baja. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Colgué sin despedirme. Marcus me envió un mensaje de texto una hora después. Ríndete ya, hermana. Te estás avergonzando a ti misma y a nosotros. No respondí. En cambio, abrí mi computadora portátil y comencé a postularme a trabajos fuera de nuestra ciudad. Muy lejos. Lugares donde el nombre Thornton no significaba nada. Tenía que escapar. 2 semanas después, descubrí exactamente lo que mi padre había planeado para mí. Estaba trabajando en el turno de noche en el Willow Inn, reabasteciendo suministros en el armario del segundo piso, cuando unas voces llegaron desde el restaurante de abajo. Los conductos de ventilación transportaban el sonido de maneras extrañas, un defecto de diseño que había aprendido a ignorar. Pero entonces escuché el nombre de mi padre, y luego escuché el mío.
Me acerqué sigilosamente al conducto, presionando mi oído contra la rejilla de metal. Te digo, Richard, es el momento perfecto. La voz de papá, jovial, segura. Tu hijo busca sentar cabeza. Mi hija necesita estabilidad. Unir las familias. Unir los negocios. Thornton Construcción y Palmer Plumbing. Dominamos el condado. Una segunda voz, más vieja, brusca. Ella es la que ha estado causando problemas. ¿Lo del robo? Eso está arreglado. Ya casi está lista para volver a casa. Unos meses más de esto, se rió papá, y aceptará cualquier cosa, incluso conocer a tu hijo. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Entonces qué? ¿Un matrimonio arreglado? Prefiero alianza estratégica, pero sí. Hará lo que se le diga. Para cuando termine, no tendrá otras opciones. El otro hombre se rió entre dientes. Gerald, eres un caso. De acuerdo, hablemos de números. Su conversación cambió a detalles de negocios. No escuché nada de eso. Me deslicé por la pared hasta que estuve sentada en el suelo del armario de suministros, rodeada de papel higiénico y lejía, con el corazón martilleando contra mis costillas. No solo estaba tratando de controlarme. Estaba planeando venderme en un acuerdo comercial, una fusión sellada con el futuro de su hija. Pensé en la abuela Margaret, su advertencia, su promesa de que había preparado algo. No sabía qué me había dejado ni cómo encontrarlo. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. No podía quedarme en esta ciudad, sin importar lo que me costara. Comencé a postularme a empresas en ciudades que nunca había visitado. Lugares donde la influencia de mi padre no podía llegar. Chicago, Denver, Atlanta, cualquier lugar lo suficientemente lejos como para que los chismes del dueño de una pequeña empresa de construcción no importaran. Los rechazos se acumularon. Algunas empresas querían referencias que no podía proporcionar. Otras cuestionaron la brecha de 2 años en mi historial de empleo. ¿Cómo explico que mi padre saboteó mi carrera porque no sería su sirvienta no remunerada? Intenté la honestidad varias veces. Nunca salió bien. Eso suena como una situación familiar complicada, dijo un gerente de recursos humanos diplomáticamente, que era la forma corporativa de decir no queremos tu drama. Después de semanas sin nada, casi había perdido la esperanza. Entonces llegó el correo electrónico. Asunto, entrevista, invitación, Mercer Holdings. Tuve que leerlo 3 veces antes de creer que era real. Estimada señorita Thornton, hemos revisado su solicitud y nos gustaría invitarla a una entrevista en persona en nuestra sede. Tenga en cuenta que esta entrevista será realizada por nuestro director ejecutivo, el señor Daniel Mercer, personalmente. Esta es una solicitud inusual, pero el señor Mercer ha expresado un interés específico en reunirse con usted. Por favor, confirme su disponibilidad. Mercer Holdings. Había aplicado por capricho. Eran la firma financiera más grande en 3 estados, muy por encima de mi nivel de experiencia. Nunca esperé una respuesta. Y el director ejecutivo quería conocerme personalmente. Eso no tenía sentido. Los directores ejecutivos no entrevistaban a contadores de nivel de entrada. Casi borré el correo electrónico, convencida de que era spam o una broma cruel. Pero algo me hizo detenerme. La voz de la abuela en mi cabeza. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Presioné responder antes de poder disuadirme. Estimado señor o señora, estoy disponible a su conveniencia. 2 días después, estaba en un autobús hacia la ciudad, vistiendo un traje azul marino de segunda mano que había encontrado en Goodwill, con $47 en mi bolsillo y sin idea de lo que me esperaba. La noche antes de mi entrevista, me alojé en un motel económico cerca de la estación de autobuses. La habitación olía a limpiador industrial y cigarrillos viejos. El colchón se hundía en el medio, pero estaba limpio y era mío, y mañana podría cambiar todo. Colgué mi traje de Goodwill en el baño, dejando que el vapor de la ducha quitara las arrugas. Pulí mi único par de tacones, negros, rozados en las puntas, pero presentables si nadie miraba demasiado de cerca. Practiqué respuestas de entrevistas hasta la medianoche. Háblame de ti.
Me gradué summa cum laude con un título en contabilidad. Soy detallista, trabajadora y estoy ansiosa por contribuir a un equipo que valora la integridad. ¿Por qué quieres trabajar en Mercer Holdings? La reputación de su empresa por sus prácticas financieras éticas se alinea con mis valores personales. Quiero crecer con una organización que hace las cosas bien. ¿Por qué la brecha de 2 años en tu empleo? Esa la practiqué de 10 maneras diferentes. Ninguna de ellas se sentía bien. Linda, mi gerente en el hotel, me había dado el día libre sin hacer preguntas. Ve a recuperar tu vida, me había dicho, metiéndome un billete arrugado de $20 en la mano. No perteneces aquí, Ingrid. Nunca lo hiciste. Lloré en la sala de descanso. Ella fingió no darse cuenta. Mientras yacía en esa cama de motel, mirando el techo manchado de agua, pensé en la abuela, en su promesa, en la llamada del abogado que me había perdido. ¿Qué me había dejado? ¿Por qué este director ejecutivo quería conocerme personalmente? Me quedé dormida con preguntas dando vueltas en mi mente como pájaros inquietos. Por la mañana, me puse mi traje de segunda mano, respiré hondo y caminé hacia lo que fuera que me esperaba. Aún no lo sabía, pero la abuela estaba a punto de cumplir su promesa. Antes de contarles lo que pasó en Mercer Holdings, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez han sido traicionados por las personas que se suponía que debían protegerlos? Si esta historia les trae recuerdos, me encantaría leerlos en los comentarios. Y si quieren saber qué había en ese sobre, el que mi abuela dejó hace 15 años, sigan viendo. No olviden suscribirse para no perderse lo que viene a continuación. La mañana de mi entrevista, sonó mi teléfono. Estaba caminando hacia el edificio de Mercer Holdings, una reluciente torre de vidrio y acero que me hacía sentir muy pequeña en mi traje de Goodwill, cuando vi el identificador de llamadas. Papá. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de ignorar, pero algo me hizo contestar. Ingrid. Su voz era plana, fría. Escuché que tienes una entrevista hoy. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo lo sabes? Marcus sigue tus pequeñas cuentas de redes sociales. Muy descuidada de tu parte, etiquetar tu ubicación en la estación de autobuses, comprar un boleto a la ciudad. Investigó un poco, descubrió a qué empresas te habías postulado. Había hecho una publicación, una historia de Instagram cautelosamente optimista sobre nuevos comienzos. No había mencionado a Mercer Holdings por su nombre, pero había etiquetado la estación de autobuses. Marcus debe haber verificado qué empresas financieras había en esa ciudad, las cruzó con las ofertas de trabajo. Estúpido. Tan estúpido. No importa, papá. Esto no es de tú. Conozco gente en finanzas, Ingrid. La industria es más pequeña de lo que crees. Dejó eso en el aire. Una llamada telefónica. Eso es todo lo que se necesita. ¿No lo harías? Pruébame. O mejor aún, vuelve a casa ahora y detén esta tontería. Última oportunidad. Estaba parada en la acera a 50 pies del edificio que podría salvar mi vida, y mi padre estaba tratando de incendiarlo desde 300 millas de distancia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Marcus. Estás acabada, hermana. Papá ya los llamó. Disfruta el viaje de regreso en autobús. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Miré hacia la torre de Mercer Holdings, 26 pisos de vidrio reflejando el sol de la mañana. Tal vez ya había envenenado este pozo también. Tal vez estaba entrando en otro rechazo, otra puerta cerrada en mi cara. Pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Silencié mi teléfono, me arreglé el traje de segunda mano y entré por la puerta principal. Lo que fuera que me esperaba, lo enfrentaría de pie. El vestíbulo de Mercer Holdings era todo lo que mi vida no era. Pisos de mármol pulidos hasta un brillo de espejo. Un atrio de 3 pisos con instalaciones de arte moderno suspendidas de cables. Hombres y mujeres con trajes de diseñador cruzando decididamente hacia los ascensores, sus tacones resonando en ritmos agudos. Me acerqué al mostrador de recepción, muy consciente de mis zapatos rozados y mi chaqueta de segunda mano. Ingrid Thornton, tengo una entrevista. La recepcionista, rubia, impecable, con una blusa de seda que probablemente costaba más que mi alquiler mensual,
tecleó algo en su computadora. Luego levantó la vista con una expresión que no pude leer. Sí, señorita Thornton, la esperan. Una pausa. El señor Mercer la verá personalmente en su oficina, piso 26. La oficina del director ejecutivo. ¿Correcto? Me entregó una placa de visitante. Tome el ascensor privado a su izquierda. Su asistente la recibirá. Caminé hacia el ascensor aturdida. Esto no tenía sentido. Los directores ejecutivos no realizaban entrevistas de nivel de entrada. Tenía que haber un error o la llamada de mi padre había funcionado y esto era una elaborada humillación que no podía ver venir. El ascensor subió silenciosamente, 26 pisos en lo que parecieron segundos. Las puertas se abrieron a un área de recepción que gritaba dinero. Obras de arte originales en las paredes, muebles que parecían hechos a mano, ventanas del piso al techo con una vista de la ciudad que me dejó sin aliento. Una asistente con un vestido de carbón se acercó. Señorita Thornton. El señor Mercer la está esperando. Me condujo por un pasillo bordeado de fotografías, la historia de la empresa, supuse, y se detuvo en una pesada puerta de roble. Adelante, dijo, y algo en su voz sonó casi amable. La ha estado esperando durante mucho tiempo. ¿Esperándome? Abrí la puerta y todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronó. Daniel Mercer estaba de pie junto a la ventana cuando entré. Era mayor de lo que esperaba, de unos 50 años, con canas en las sienes, el tipo de rostro que pertenecía a la portada de las revistas financieras. Su traje era impecable. Su oficina era del tamaño de todo mi apartamento. Pero lo que más me sorprendió fue su expresión. No me estaba mirando como a una candidata a un puesto de trabajo. Me estaba mirando como si hubiera estado esperando este momento durante años. Señorita Thornton. Su voz era cálida. Por favor, siéntese. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio, con el corazón martilleando. Señor Mercer, no estoy segura de por qué. Levantó una mano. Antes de comenzar, necesito darle algo. Caminó hacia una caja fuerte empotrada en la pared, una moslera antigua, de latón pulido, e introdujo una combinación. Esto debería explicarlo todo. Sacó un sobre amarillento. No podía moverme. El sobre era grueso, sellado con cera que se había vuelto ámbar con el tiempo. En el frente, con una letra que reconocería en cualquier lugar, estaban las palabras: solo debe abrirse cuando Margaret Hayes haya fallecido y su nieta Ingrid Thornton venga a una entrevista en Mercer Holdings. La fecha debajo, hace 15 años. Tenía 11 años cuando escribió esto. Tu abuela, dijo Daniel en voz baja, poniéndolo en mis manos temblorosas, fue la primera persona que creyó en mí. Hace 20 años, no era nadie, un chico con un plan de negocios y sin dinero. Margaret Hayes me extendió un cheque por $200.000 cuando todos los bancos del estado habían dicho que no. Me hizo prometer una cosa, continuó. Dijo, algún día una joven llamada Ingrid Thornton necesitará un trabajo. Puede que se postule a tu empresa. Cuando lo haga, y lo hará, dale este sobre. Establecí una alerta en nuestro sistema de recursos humanos hace 15 años. Tu nombre, tu número de seguro social. En el momento en que llegó tu solicitud, me notificaron. 15 años. Había estado esperando 15 años por una solicitud que podría no llegar nunca. Las lágrimas nublaban mi visión. Me dijo, algún día mi nieta necesitará un lugar seguro. Cuando venga a ti, y lo hará, dale esto. No lo entendí entonces. Hizo una pausa. Ahora lo entiendo. Abuela, susurré, mirando el sobre. Lo sabía hace 15 años, lo sabía. Mis manos no dejaban de temblar mientras rompía el sello de cera. Daniel dio un paso atrás, dándome espacio. La oficina estaba en silencio, excepto por el suave crujido del papel viejo. Dentro había 3 cosas. Primero, una carta escrita a mano en papel de carta color crema, la elegante caligrafía de la abuela fluyendo por las páginas. Segundo, un certificado, oficial, notariado, con el logotipo de Mercer Holdings y una fecha de hace 20 años. Escaneé el texto y sentí que la habitación se inclinaba.
Certificado de propiedad de acciones. Ingrid Marie Thornton posee una participación fundacional del 8%. Mercer Holdings LLC. Lo leí 2 veces, 3 veces. No lo entiendo, susurré. Daniel acercó una silla a mi lado. Cuando tu abuela invirtió en mi empresa, no quería las acciones a su nombre. Las puso en un fideicomiso para ti, su nieta de entonces 6 años, legalmente, irrevocablemente, tuyas. ¿Pero por qué nadie me lo dijo? El fideicomiso fue estructurado para permanecer en silencio hasta que Margaret falleciera o tú vinieras a esta empresa en busca de empleo, lo que ocurriera primero. Ella lo diseñó de esa manera. Hizo una pausa. Quería asegurarse de que nadie pudiera quitártelo, ni siquiera tu padre. El tercer artículo, un pequeño diario de cuero, sus páginas amarillentas y suaves por la edad. Lo abrí. Dentro había notas, fechas y observaciones que abarcaban décadas. Octubre de 1998. Gerald le gritó a Diane por los gastos del hogar. Diane lloró durante 2 horas. Marzo de 2002. Gerald se negó a pagar las lecciones de piano de Ingrid, las llamó una pérdida de dinero para una niña. Junio de 2008. Gerald le prohibió a Ingrid postularse a universidades fuera del estado. Las mujeres no necesitan títulos sofisticados. Página tras página, ella había estado observando, documentando, preparándose. Tu abuela sabía, dijo Daniel en voz baja, exactamente qué tipo de hombre es tu padre. No podía detenerlo directamente, así que te construyó una ruta de escape. Ahora estaba llorando. No podía parar. Me había querido tanto. Daniel me ofreció un vaso de agua y salió para darme privacidad. Me senté sola en su oficina sosteniendo la carta de mi abuela como si estuviera hecha de cristal. Mi queridísima Ingrid, si estás leyendo esto, entonces he dejado este mundo y has encontrado tu camino hasta aquí. Lamento no haber podido estar allí para darte esto yo misma. Quiero que entiendas por qué hice lo que hice. Vi a tu madre casarse con Gerald Thornton. Vi las señales desde el principio, el control, la crueldad disfrazada de disciplina, la forma en que disminuía a todos a su alrededor para sentirse poderoso. Le rogué a Diane que lo dejara. Se negó. Creyó que podía arreglarlo. No pude salvar a mi hija, pero juré que te salvaría a ti. Desde el momento en que naciste, vi algo en ti. Una chispa que Gerald no podía extinguir. Lo cuestionabas. Soñabas más allá de sus muros, y supe con absoluta certeza que un día intentaría quebrarte por ello. Así que te construí una póliza de seguro. Daniel Mercer era un joven con una visión cuando invertí en su empresa. Puse esas acciones a tu nombre porque sabía que Gerald un día intentaría atraparte, y quería que tuvieras una puerta que él no pudiera cerrar. A estas alturas, esas acciones valen más que suficiente para construir tu propia vida. Úsalas sabiamente. Construye algo que te pertenezca. Y recuerda esto, dulce niña. No le debes obediencia a nadie. Ni siquiera a la familia. Especialmente no a la familia que trata el amor como una correa. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Incluso si no puedo verlo, sé que es verdad. Vive libre, Ingrid. Eso es todo lo que siempre quise para ti. Todo mi amor por siempre, abuela. Presioné la carta contra mi pecho y lloré. Cuando Daniel regresó, me había compuesto en su mayor parte. Mis ojos estaban rojos, mi rímel estaba arruinado, pero algo dentro de mí se sentía más ligero de lo que se había sentido en años. Tengo que decirte algo, dijo, volviendo a sentarse en su silla. Tu padre me llamó esta mañana. Me quedé helada. ¿Qué dijo? Lo mismo que aparentemente le ha dicho a todo el mundo. Que eres una ladrona, que le robaste a tu familia, que no debería confiar en ti. La expresión de Daniel permaneció neutral, pero vi algo brillar en sus ojos. Fue muy seguro de sí mismo, muy persuasivo. ¿Y tú? Escuché. Cruzó las manos. Y luego miré el diario que tu abuela dejó, su documentación de su comportamiento durante 30 años. Me miró a los ojos. Y luego miré el certificado que demuestra que posees el 8% de mi empresa. Lo miré fijamente.
Señorita Thornton, Ingrid, su padre acaba de intentar difamar a un accionista de Mercer Holdings, una de nuestras accionistas fundadoras, de hecho. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. No creo que esté acostumbrado a ese tipo de error de cálculo. Él no sabe, susurré, sobre las acciones, sobre nada de esto. No, tu abuela fue muy específica al respecto. El fideicomiso estaba sellado. Tu nombre no aparece en ningún archivo público. Se mantiene a través de una entidad legal. No había forma de que él lo descubriera. Así que cuando te llamó, estaba tratando de sabotear a alguien que en el papel es técnicamente uno de mis jefes. Daniel se reclinó. Tengo que admitir que nunca he experimentado nada parecido. Pensé en mi padre, arrogantemente seguro de que había destruido mi última oportunidad, en el mensaje de texto regodeándose de Marcus. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Por primera vez en 2 años, sonreí. Daniel se inclinó hacia adelante. Hay algo que me gustaría proponer. Me sequé los ojos, todavía aferrada a la carta de la abuela. Estoy escuchando. La próxima semana, Mercer Holdings organiza su gala benéfica anual. Es nuestro evento más grande. Clientes, inversores, líderes comunitarios. Hizo una pausa. Tu padre estará allí. Mi estómago se contrajo. ¿Está invitado? Se invitó a sí mismo, en realidad. Ha estado tratando de abrirse camino en contratos con nosotros durante meses. Parece pensar que su empresa de construcción sería un buen socio. El tono de Daniel era seco. He estado declinando cortésmente. Entonces, ¿qué estás proponiendo? Me gustaría presentarte en la gala como nuestra nueva analista financiera senior, un puesto para el que estás más que calificada, y como accionista fundadora de la empresa. Observó mi rostro con atención. Tu padre estará en la sala cuando se entere de quién eres realmente. Estuve en silencio por un largo momento. Una parte de mí quería decir que sí de inmediato, imaginar la cara de Gerald cuando se diera cuenta de que su hija, la que había tratado de destruir, era dueña de una parte de la empresa que había estado cortejando. Pero otra parte de mí dudó. No quiero venganza, dije lentamente. No quiero humillarlo solo para verlo sufrir. Eso no es. Busqué las palabras. Esa no es quien quiero ser. Daniel asintió, sin sorprenderse. Tu abuela dijo que dirías eso. Sonrió amablemente. Esto no se trata de venganza, Ingrid. Se trata de la verdad. Has pasado 2 años siendo llamada ladrona, fracasada, una vergüenza. Tu padre controla esa narrativa porque nadie la ha desafiado. Se levantó, caminó hacia la ventana. La gala no se trata de lastimarlo. Se trata de estar en la luz. Deja que la gente vea quién eres realmente y deja que las mentiras de tu padre se derrumben bajo su propio peso. Lo pensé, y luego dije, sí. ¿Puedes imaginar lo que va a pasar en esa gala? Mi padre pasó 2 años destruyendo mi reputación y no tiene idea de que mi abuela planeó este momento hace 15 años. Si estás viendo esto y pensando en alguien que necesita escuchar esta historia, alguien atrapado en una familia controladora, alguien a quien han hecho sentir inútil, comparte este vídeo con ellos y comenta Equipo Ingrid si todavía estás conmigo. Quiero saber quién está aquí. El Hotel Grand Meridien parecía sacado de una película. Candelabros de cristal goteaban de techos de 30 pies. Un cuarteto de jazz en vivo tocaba en la esquina. Camareros con guantes blancos circulaban con champán y canapés. La lista de invitados parecía un quién es quién de los negocios regionales, ejecutivos, políticos, filántropos, dinero viejo y nuevo. Observaba desde una habitación privada de arriba, esperando mi señal. El equipo de relaciones públicas de Mercer Holdings me había vestido. Nada ostentoso. Un simple vestido de tubo azul marino de Oscar de la Renta. Elegante pero discreto. Pendientes de perlas. Mi cabello en un elegante moño. Parecía profesional, competente. No parecía alguien que había estado fregando inodoros de hotel hace 3 días. A través de la ventana, vi a mi familia. Gerald entró primero, con el pecho hinchado, inspeccionando la habitación como si fuera suya.
Su traje de Armani de carbón probablemente costaba lo que yo solía ganar en 3 meses en el hotel. Mamá lo seguía con un Chanel, sonriendo su sonrisa perfecta. Marcus estaba revisando su teléfono, luciendo aburrido. No pertenecían aquí, pero pensaban que sí. Vi a mi padre trabajar en la sala, estrechando manos, riendo demasiado fuerte. Estaba tratando de llamar la atención de Daniel, posicionándose estratégicamente, el acuerdo de construcción que había estado persiguiendo. No tenía idea de que en 20 minutos todo cambiaría. ¿Lista? La asistente de Daniel apareció a mi lado. Respiré hondo, toqué la carta de la abuela en mi bolso. ¿Lista? El señor Mercer la presentará después de sus comentarios de apertura. Entrará por la puerta lateral. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Por si sirve de algo, todos en esta empresa saben lo que hizo tu padre, lo que intentó hacer, y estamos contentos de que estés aquí. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias. Asintió y desapareció. Me quedé sola, observando a la multitud de abajo, contando los minutos hasta que finalmente pudiera pararme en la verdad. No podía escuchar la conversación desde mi punto de vista, pero podía ver cómo se desarrollaba. Gerald había acorralado a Daniel cerca de la barra. Mi padre se inclinaba, con todo su encanto practicado, gesticulando ampliamente. Daniel estaba de pie con las manos entrelazadas, con expresión neutral, asintiendo ocasionalmente. Luego, otra ejecutiva se unió a ellos, una mujer que reconocí del sitio web de la empresa, Rachel Algo, directora de operaciones. Le preguntó algo a Gerald. Él sonrió, se infló aún más. Y luego pude leer el lenguaje corporal incluso desde arriba. Comenzó a hablar de su familia, su hijo, el heredero, el perfecto Marcus. Y luego su rostro cambió, algo más oscuro. Ahora estaba hablando de otra persona, de mí. Vi cómo cambiaba la expresión de Rachel, el interés educado se convertía en confusión. Miró a Daniel. Daniel dijo algo a cambio. Gerald se rió, la risa hueca y segura de un hombre que pensaba que estaba ganando. Les estaba contando sobre su hija problemática, la ladrona, la decepción. Rachel parecía incómoda. Se disculpó, alejándose rápidamente. Pero Gerald siguió hablando con Daniel, siguió tejiendo su historia, siguió construyendo la narrativa que había elaborado tan cuidadosamente durante 2 años. Mi madre estaba cerca, asintiendo, la esposa perfecta y comprensiva. Marcus estaba en la barra coqueteando con la hija de alguien, ajeno a todo. Esta era mi familia. Esto era lo que hacían. Sentí que la vieja vergüenza subía por mi pecho, el ardor familiar de ser reducida, desestimada, definida por las mentiras de otra persona. Pero ahora era diferente porque ahora tenía algo que ellos no sabían. Ahora tenía la verdad. Señorita Thornton. La asistente había vuelto. El señor Mercer está comenzando sus comentarios. La presentarán en 5 minutos. Me alisé el vestido, toqué la carta de la abuela una vez más. 5 minutos para que Gerald Thornton supiera quién era realmente su hija. Daniel tomó el micrófono mientras la multitud se reunía. Buenas noches a todos. Gracias por unirse a la gala benéfica anual de Mercer Holdings. No pude escuchar la mayor parte de su discurso a través de la puerta, solo fragmentos sobre la comunidad, la filantropía, la gratitud por las asociaciones construidas durante 20 años. Luego su voz cambió. Antes de continuar, me gustaría presentar a alguien especial. Alguien que representa los valores sobre los que se construyó esta empresa. Integridad, perseverancia y el coraje de estar solo cuando es necesario. La asistente me tocó el brazo. Es tu señal. Pasé por la puerta lateral y entré al salón de baile. 200 caras se volvieron hacia mí. Caminé con paso firme, la cabeza en alto, hacia el pequeño escenario donde esperaba Daniel. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol. El vestido azul marino captó la luz de los candelabros. No miré a mi padre. Todavía no. Pero sentí el momento en que me vio. Una aguda inspiración en algún lugar a mi izquierda. Una maldición murmurada. El estrépito de una copa de champán rompiéndose. Ese era Marcus.
Seguí caminando. Damas y caballeros, continuó Daniel, su voz cálida y clara. Por favor, den la bienvenida a la nueva analista financiera senior de Mercer Holdings y a alguien muy querido en la historia de esta empresa, la señorita Ingrid Thornton. Un aplauso educado recorrió la multitud. Llegué al escenario. Daniel me estrechó la mano, inclinándose para murmurar, lo estás haciendo genial. Me volví para mirar al público y finalmente, me permití mirar a mi padre. Gerald estaba congelado cerca de la barra, con la cara blanca, la boca abierta. Mi madre le había agarrado el brazo, con los nudillos sin sangre. Marcus miraba el cristal roto a sus pies como si no entendiera cómo había llegado allí. Sonreí. No vengativa, no cruel, simplemente tranquila. Gracias, dije al micrófono. Es un honor estar aquí. Y entonces mi padre comenzó a moverse hacia mí, con el rostro torcido por la ira. Ingrid. La voz de mi padre atravesó el murmullo de la multitud. Pasó junto a un camarero, casi tirando una bandeja de champán al suelo. ¿Qué diablos crees que estás haciendo aquí? La sala se quedó en silencio. 200 personas vieron a Gerald Thornton irrumpir hacia el escenario, con el rostro moteado de furia. Seguridad, ladró, mirando a su alrededor salvajemente. Que alguien llame a seguridad. Esta mujer no debería estar aquí. Daniel dio un paso adelante, su voz tranquila, pero audible. Señor Thornton, le sugiero que baje la voz. No lo entiende, balbuceó Gerald, señalándome. Es una ladrona. Se lo dije esta mañana. Le robó a su propia familia. No está calificada para. No calificada. La ceja de Daniel se arqueó. Señor Thornton, estoy muy al tanto de las cualificaciones de la señorita Thornton. No puede ser posible. También estoy al tanto de que ha pasado los últimos 2 años contactando a cada empleador en su condado para destruir la carrera de su hija. Estoy al tanto de que el robo al que se refiere fueron $1,200 en libros de texto que ella devolvió en su totalidad. La voz de Daniel se endureció ligeramente. Y estoy al tanto de que ha estado tratando de forzar a su hija a un matrimonio arreglado para asegurar una asociación comercial. Jadeos recorrieron la multitud. El rostro de Gerald pasó de rojo a blanco. Eso es. ¿Cómo? Su hija, continuó Daniel, no es solo una empleada de Mercer Holdings. Hizo una pausa, dejando que el silencio creciera. Ingrid Thornton posee el 8% de esta empresa. Ha sido accionista fundadora desde que tenía 6 años. Su abuela, Margaret Ayes, invirtió en esta empresa antes de que nadie más creyera en ella, y puso esas acciones a nombre de Ingrid para protegerla de personas exactamente como usted. La sala estalló en susurros. Miré a mi padre. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salió ningún sonido. Mi padre encontró su voz. Esto es una estafa, gritó, buscando aliados en la sala. Esto es un fraude. Mi suegra era senil. Estos documentos no pueden ser. Los documentos han sido verificados por 3 abogados independientes, dijo Daniel con calma. Notariados, sellados y archivados en el estado. No hay ambigüedad, señor Thornton. Demandaré. Gerald estaba sudando ahora, su imagen cuidadosamente construida desmoronándose. Demandaré a toda esta empresa por... ¿Por qué? La voz de Daniel era suave, pero se escuchaba. Por honrar una inversión legal hecha hace 20 años. Mi madre se había abierto paso entre la multitud para llegar a mi padre. Gerald, siseó, tirando de su manga. Todo el mundo está mirando. Por favor. Él la apartó violentamente. Tú, me señaló, con el dedo temblando. Pequeña ingrata. Después de todo lo que hice por ti, te crié. Te alimenté. Y así es como me lo pagas. No dije nada. Destruí tu carrera porque necesitabas aprender a respetar. Su voz se quebró. Necesitabas entender que la familia es lo primero. Que las hijas no desafían a sus padres. La sala estaba en un silencio sepulcral ahora, todos los ojos puestos en Gerald Thornton, todos los oídos escuchando exactamente qué tipo de hombre era.
Te hice limpiar inodoros, gritó. Me aseguré de que nadie te contratara. ¿Y sabes qué? Lo volvería a hacer porque eso es lo que pasa cuando desobedeces. Eso es lo que te mereces. Marcus dio un paso adelante, con el rostro pálido, tratando de salvar lo que quedaba de la reputación de la familia. Papá, para. Deberíamos irnos. Este no es el lugar. No. Gerald lo empujó hacia atrás con tanta fuerza que Marcus tropezó con un camarero. Vi cómo la expresión de mi hermano cambiaba de vergüenza a algo más oscuro. Había pasado toda su vida siendo el niño dorado, el heredero, el que hacía todo bien. Y ahora estaba viendo a su padre autodestruirse frente a todos los contactos comerciales que alguna vez necesitaría. Por primera vez, Marcus miró a papá de la manera en que yo siempre lo había visto. No es nada. Siempre ha sido nada. Su abuela era una vieja tonta entrometida, y sus acciones no cambian lo que es. Una ladrona y una fracasada y una vergüenza para esta familia. Jadeaba ahora, con la cara morada, con saliva en las comisuras de la boca. Ya nadie me miraba. Todos lo miraban a él. Y finalmente vieron lo que yo siempre había sabido. El salón de baile estaba en silencio. 200 personas, ejecutivos, políticos, filántropos, mirando a mi padre mientras estaba allí, jadeando, acabando de gritar que merecía fregar inodoros por atreverme a desobedecerlo. Di un paso adelante hacia el micrófono. No vine aquí esta noche para humillar a nadie. Mi voz era firme. No vine aquí por venganza. Gerald me miró con furia, pero había gastado su munición. No le quedaba nada. Vine aquí porque pasé 2 años siendo llamada ladrona, fracasada, una vergüenza. Fui incluida en una lista negra de todos los trabajos de mi condado. Se burlaron de mí por trabajar en el único trabajo que pude conseguir. Me dijeron que si quería sobrevivir, tenía que entregar mi libertad a un hombre que me veía como una propiedad. Miré a mi padre, no con ira, no con odio, solo con claridad. Los $1,200 que mi padre llama robo fue dinero que me dio para comprar libros de texto. Devolví cada centavo. Tengo cada recibo. Hice una pausa. Pero incluso si no lo hubiera hecho, incluso si hubiera cometido un error, ¿eso justifica 2 años de sabotaje? ¿Eso justifica tratar de arreglar mi matrimonio para sellar un acuerdo comercial? Murmullos en la multitud. Mi abuela vio lo que yo no podía. Sabía qué tipo de hombre era mi padre. No pudo salvar a mi madre, pero encontró la manera de salvarme a mí. No con magia, no con suerte. Con planificación, con documentos legales, con un amor que miraba hacia el futuro. Me volví hacia Gerald. Papá, no te odio, pero he terminado. He terminado de buscar tu aprobación. He terminado de aceptar tu definición de mi valor. Mi voz no vaciló. Este es mi límite. Te deseo lo mejor, pero no permitiré que controles mi vida nunca más. Me alejé del micrófono. La sala estalló en aplausos. Mi familia se fue de la gala sin decir una palabra más. Los vi irse. Papá irrumpiendo hacia la salida, con la cara morada. Mamá corriendo tras él, con la cabeza gacha. Marcus siguiéndolos, mirando su teléfono como si pudiera desaparecer en él. Nadie los detuvo. Nadie trató de tener una conversación educada. 200 personas vieron a Gerald Thornton irse en silencio. Después de que se fueron, la sala pareció exhalar. El cuarteto de jazz comenzó a tocar de nuevo. Las conversaciones se reanudaron, más silenciosas que antes. Entonces sucedió algo inesperado. Una mujer se me acercó, de unos 50 años, elegante, con un collar de perlas que probablemente costaba más que mi antiguo apartamento. La reconocí de mis búsquedas de trabajo, directora de recursos humanos en Patterson Financial, la que me dijo que hablara con mi padre. Señorita Thornton. Su voz era suave por la vergüenza. Le debo una disculpa, una muy significativa. ¿Está bien? No lo está. Me metió una tarjeta de visita en la mano. Cuando esté lista, si alguna vez está lista, me gustaría discutir oportunidades, reales, sin la interferencia de su padre. Se alejó antes de que pudiera responder.
Luego se acercó otra persona, y luego otra. Tarjetas de visita, apretones de manos, disculpas silenciosas. Lo siento mucho, creí. Si hubiera sabido la verdad. Tu abuela estaría muy orgullosa. Daniel apareció a mi lado, con un vaso de agua con gas en la mano. ¿Cómo te sientes? No lo sé, admití. Creo que todavía lo estoy procesando. Sonrió amablemente. Las acciones, por cierto, a la valoración actual, valen aproximadamente $2,4 millones. Querrás reunirte con nuestro equipo legal, pero es tuyo. Libre y claro. $2,4 millones. Ni siquiera podía comprender ese número. Además, agregó Daniel, tu nueva oficina estará lista el lunes si todavía estás interesada en el puesto de analista. Me reí, un sonido ligeramente histérico. Sí, dije. Estoy interesada. Un mes después, mi vida se veía completamente diferente. Tenía una oficina en la esquina en el piso 14 de Mercer Holdings. No la oficina más grande. Todavía era junior en experiencia, pero tenía una ventana con vista al horizonte de la ciudad, y mi placa con mi nombre estaba en la puerta. Tenía un apartamento, pequeño pero mío, de un dormitorio en un edificio con portero y un gimnasio que nunca usé. Flores frescas en la mesa de la cocina porque ahora podía permitírmelas. Tenía colegas que respetaban mi trabajo, un jefe que valoraba mis contribuciones, una carrera que me pertenecía. La noticia sobre Gerald se había extendido por la comunidad empresarial como la pólvora. 3 contratos importantes se habían cancelado a las pocas semanas de la gala, socios que no querían asociarse con un hombre que había admitido públicamente haber saboteado a su propia hija. Su empresa seguía en pie, pero más pequeña, disminuida. Mamá llamó una vez. ¿Puedes perdonarnos?, preguntó, con voz pequeña. Podemos volver a ser una familia. Te perdono, mamá. Y lo decía en serio. La ira se había desvanecido en algo más tranquilo. Pero no voy a volver. No puedo volver a vivir en esas condiciones. Lloró. La escuché. Cuando colgó, me sentí triste, pero no culpable. Marcus me envió un mensaje de texto con una disculpa, genérica, probablemente redactada por un consultor de relaciones públicas. Respondí con un gracias, y nada más. Quizás algún día reconstruiríamos algo. Quizás no. Gerald nunca se puso en contacto. No esperaba que lo hiciera. Un tranquilo domingo por la tarde, conduje hasta el cementerio donde estaba enterrada la abuela Margaret, le llevé sus flores favoritas, rosas amarillas, y me senté junto a su lápida. Me salvaste, dije en voz baja. Lo viste venir y me salvaste. El viento susurró entre los árboles. Te haré sentir orgullosa, abuela. ¿Te lo prometo? Me senté allí hasta que se puso el sol, sintiéndome por primera vez en años completamente libre. A veces saco la carta de la abuela y la vuelvo a leer. Vive libre, Ingrid. Eso es todo lo que siempre quise para ti. No podría haber sabido exactamente cómo se desarrollarían las cosas. No podría haber predicho las crueldades específicas que mi padre desplegaría o el momento exacto en que llegaría a mi punto de quiebre. Pero conocía la forma de ello. Sabía el tipo de hombre que era Gerald, el tipo de trampa que intentaría construir. Y pasó años en silencio, en secreto, construyendo una puerta que él no podía cerrar. Eso es amor, no palabras, no promesas, acción. Si he aprendido algo de estos últimos 2 años, es esto. Las personas que realmente te quieren te protegen, no controlándote, sino dándote opciones, construyendo cimientos sobre los que puedas pararte, confiando en que encontrarás tu propio camino. Y segundo, los límites no son traición. Pasé tanto tiempo sintiéndome culpable por querer independencia, por no ser la hija obediente que mi padre exigía. Pensé que algo andaba mal conmigo. No era así. Nunca lo fue. Establecer límites con la familia tóxica no es crueldad. Es supervivencia. Es respeto propio. Es el primer paso hacia una vida que te pertenece. Tercero, a veces la ayuda que necesitas viene de lugares inesperados, la previsión de una abuela, la amabilidad de un extraño, una oportunidad que casi no tomaste.
Sigue adelante. Incluso cuando está oscuro, incluso cuando todas las puertas parecen cerradas, en algún lugar algo se está preparando para ti. Guardo la carta de la abuela en mi billetera. El papel está suave ahora por el manejo. El pliegue está desgastado. No dejes que nadie te controle con dinero. Construye algo que te pertenezca. Lo estoy construyendo, abuela. Cada día lo estoy construyendo, y finalmente soy libre. Esa es mi historia. Sin magia, sin hada madrina apareciendo en el último segundo. Solo una abuela que me amó lo suficiente como para planificar con anticipación y una nieta que siguió adelante incluso cuando parecía desesperado. Si estás viendo esto y estás atrapado en una familia controladora, o te han hecho sentir inútil por personas que deberían haberte protegido, quiero que sepas que puede mejorar. Puedes salir, pero es posible que tengas que construir tu propia puerta. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia significó algo para ti, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y activa la campana para más historias como esta. Y consulta la descripción para el próximo vídeo. Creo que te gustará. Cuídate. Mereces ser libre.